Y mi hermano, cada vez que lo imita, él es como llanero, él no es Ok. oriental. Entonces, por eso nos da risa la vaina. Entonces tú le dices: Mira, mira este whisky que tenemos aquí, vaina", le muestras el whisky, él dice: "Ah, yo también tengo una bichita de esa por allá, por la casa". Y esa vaina, mi hermano y yo nos reventamos de la risa. O sea, yo te digo algo, cuando la gente dice que la felicidad de la vida son los pequeños placeres cotidianos y que la felicidad no es el dinero, es absolutamente así. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser tan felices, en mi caso, mi hermana y yo, hablando como compadres maracuchos? O sea, que Y es la bueno, nueva y temporada que tenemos. y yo con los amigos míos, con los amigos cercanos cumaneses, por supuesto, tenemos una que eventualmente cuando estamos hablando, si estamos hablando en serio de algo, alguno se pasa el switch Ujú. para hablar como malandro cumanés. Que el malandro Y de cumanés tiene es su espe característica, ¿no? es especial, no es fácil. Y no le hace gracia a todo el mundo porque tienes que, Claro, por lo menos, pasar unas vacaciones en Cumaná y escuchar hablar a un carajo de esos, los que cuidan carros, claro, a cualquiera. Tú los agarras en la calle, los oyes hablar un poco, o sea, conversas un poco con ellos, que no es difícil porque en Oriente tú te acercas a una persona y le preguntas algo y empiezas a conversar de una vez. Y te mire, y tú, de Caracas, tú eres de Caracas. ¿Y qué haces por ahí? Y empiezan a preguntarte vainas. Es más, por ahí va el tonito, ahí va el tonito. Es como un pero Jorge qué Glem, dife pero exagerado, exageradísimo. claro, 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 claro. Un Jorge Glenn que nunca dejó Cumaná. Ajá, nunca la dejó, pero además, o sea, no tiene ni siquiera la idea de cómo hablar correctamente. No, o sea, Claro, ni le importa. ni le importa ni tiene la noción. O sea, hablan de una manera con un acento y una manera de hablar muy particular. Y nosotros siempre pasamos ahí, que en el fondo todos nosotros tenemos en los gestos, en los modismos, tenemos algo de ese personaje, todos, Claro, en el claro, fondo. Por eso lo podemos interpretar bien. claro. O sea, Igual el compadre maracucho. O sea, mi hermana y yo hacemos el compadre maracucho cuando ya una le saca la piedra a la otra. Entonces, en vez de ponernos como, yo te dije que tal cosa y tal, nada más decimos, "Verga". Es como la frase del compadre maracucho y inmediatamente después una solución vaga, o sea, es como, verga, pero saque unos coros, le preparas una verga y ya está, o sea, todo es solucionable en una frase, pero siempre hay que decir como, ya me hastiaste con el verga. ya es como, ya te sacaron la Hay que, piedra. hay que comenzar por ahí siempre. Mira, te tengo un regalo Eso, antes de ahorita vamos comenzar. al regalo. Eso en versión cumanesa, eso sería más o menos, hay un gesto cumanés, Ajá, oriental, ajá. que yo lo defino, aquí intelectualizando la vaina, Ok, yo lo defino como un asombro desdeñoso, slash ok, incredulidad, ok. porque a veces es que no, Figura uno. tú no le, este embustero, ¿eh? Pero a veces es que tú dices, bueno, él está diciendo eso, yo confío en que es verdad lo que me está diciendo, entonces es un Ujú. asombro, pero no le das importancia, no crees que es importante, entonces lo desdeñas un poco. Entonces la gente hace, así, ese gesto. Si tú haces ese gesto y ya todo el mundo dice, se oriental. Inmediatamente, es como Muy bien, estamos muy bien, no sé, en París y muy bien, veo a alguien haciendo ese gesto y digo, ese carajo es de Oriente, muy seguro, bien, muy bien, muy bien. Ese sí. tiene la perimetral Que aquí. puede venir acompañado por un, yo embustero, embusterismo. Así. ¿Tú no has visto? Embustero. Emilio Lovera lo agarró Claro, y porque él es cuando él imita un a Jorge, sociólogo. lo mete ese gesto, siempre. No, es que Bueno, Emilio es ¿cuál es mi prácticamente regalo? ¿Cuál es mi regalo? mira, tu regalo lo tengo aquí, te lo quiero dar simbólicamente. Es una rosa roja por el día de San Jordi y el día del libro.
Hoy es el día del libro, hoy cuando Es estamos grabando esto. mañana. Ah, No, es ok, mañana, tomando el día en el que publicamos este capítulo, o sea, hoy es 22, es el 23. ok. A mí me gustó mucho lo que sucedió con San Jordi y el Día del Libro. Resulta que el Día del Ajá. Libro y del Idioma es el 23 de abril porque murieron Shakespeare y Miguel de Cervantes. Y eso se unió en Cataluña. Wow. Yes, Que además son personajes como de la misma estatura, si se quiere, sí, cada uno representante de una lengua y de una cultura y de un correcto, país. correcto. Sin embargo, Qué es del bien. idioma español, ¿no? O sea, no es de todos los idiomas. El San Jordi. Entonces, el 23 de abril, como Ok. Día del Libro y del Idioma. Entonces, en Cataluña, creo que ya lo saben, lo hemos comentado, porque yo tengo una pasión cada 23 de abril con esto. Hay una leyenda, que es la leyenda de San Jorge, que bueno, había un dragón molestando al pueblo, comiéndose animalitos, hasta que vino el caballero noble y rescató a la princesa porque después de que se comió los animalitos, empezaron a sacrificar personas y ya le tocaba a la princesa. Entonces Ok. llegó el noble caballero, mató el dragón y donde cayó la sangre del dragón, emergieron unas rosas rojas y él tomó una y se la dio a la princesa. Entonces, la celebración de San Jordi Día del Libro se juntó toda en Barcelona, en Cataluña, y es muy cool porque entonces todo dicta que tienes que regalar una rosita con un libro. O de Ok. alguna manera viene acompañado el tema de la lectura con una rosita. Tengo una amiga que está por los alrededores y me está mostrando todo lo que está pasando en el pueblo, porque entonces Los cualquier, alrededores de Cataluña. O sea, sí, de porque Barcelona. de Barcelona, porque no solo las librerías, sino papelerías, restaurantes, chocolaterías y todo negocio está haciendo su propia versión de la rosita roja. Qué Entonces, bueno, bien. hay rositas rojas de papel, de chocolate, hay pincitos, hay cositas, hay muchas cosas bellas. Y bueno, ya todos saben, muchachos, que yo quiero pasar alguna vez en mi vida un 23 de abril por esos lares. Puede ser ahí, puede ser en Madrid, porque en esa fecha generalmente hacen ferias del libro y entonces hay como firmas de Sí. autógrafo, cosas. Y No, bueno, todo este movimiento de gente regalando rosas es bellísimo. Entonces, bueno, yo aunque, simbólicamente, porque eres un gran lector y gran escritor que ha escrito libros. Yo no he escrito libros, quiero escribir un libro alguna vez, todavía no sé de qué, no he comenzado, te lo he dicho. Te regalo simbólicamente la rosa roja de San Jordi. pues muchas gracias, Yera. Recibo aquí esta rosa roja en nombre de los lectores. Muy agradecido. Muchas gracias. Y mañana 23 de abril todos procúrense una rosita y leer un poquito, algún libro de su preferencia, no está de En más. realidad, yo estaba esperando como unas mandocas, una vaina, pero está bien. O Sí, sea, pero yo creo que las mandocas serían más crueles. Porque como porque se trata porque esto es bonito, ay, sí, la rosita, ay, qué bella. Pero las mandocas, yo te muestro aquí unas mandocas y eso es cruel porque no te las podéis comer claro, realmente. claro, claro. Sí, no, Yo yo no te hice el voy a chiste, hacer eso. es un chiste virtual en realidad. Sí, no, eso no te lo voy a hacer. Me parece bien. Pero Sí, podemos hacer no, mandocas el día de la zulianidad, no hay problema. Yo voy a hacer mandocas el día de la zulianidad. busco por aquí. Aquí hay cerca un maracucho que seguramente hace mandoca. El negocio se llama Algo Maracucho. Se llama el Me negocio. encanta. Mientras peor sea el nombre, generalmente mejor es la comida. Sí, y la cachapa está muy bien. Por ejemplo, la he probado y está muy bien. Es del maíz que no es del Okey. maíz blanco, que aquí en Perú hay un maíz blanco, no, El choclo. es del choclo, del maíz dulce, amarillo, de toda la vida. Muy bien. Y me gusta el nombre porque te dice: "¿Qué vamos a comer hoy?". Algo maracucho. Y ya está. Claro, porque a veces uno dice la comida como el nombre del restaurante. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a comer McDonald's. Como en vez de decir vamos a comer hamburguesas, uno dice vamos a comer McDonald's. A veces uno Ajá. hace eso. Y entonces cumple la doble función. Me gusta. Creo que está mejor pensado de lo que pensé. Y yo agradezco, no por nada, yo no tengo ningún problema con el inglés, es un idioma que me gusta, en el que puedo leer, hasta cierto punto hablar y escribir, y escucho muchas cosas en inglés.
podcast y películas y de todo, pero agradezco los nombres que no incluyen anglicismos, digamos, de negocios venezolanos. Arepa Express, no, brother, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer ¿no? Con un negocio de arepas, y abundan. Son como, es como una cosa pretenciosa ochentera o noventera, no sé, Sí, que de poner. trasladaron para acá. A mí me gusta cuando tiene un ingenio y el nombre es en castellano estricto, que le da un giro a algo castellano, algo del español. Claro, O claro, del pero español también, venezolano también, de los modismos venezolanos. claro, pero bueno, sí, está bien. Yo creo que no voy a lanzarme demasiada editorialidad con eso, porque es A muy ver, curioso, porque en Miami lo entiendo, pero es que Miami es una ciudad que tiene esas dos cosas juntas. sí. Entonces, el Spanglish está ahí en la Ah, calle. claro, comprendo. No, pero Entonces, yo no digo ni no me siquiera por molesta. eso, porque justamente está pasando todo lo contrario, que en Ajá, vas a Maracaibo y Maracaibo parece una calle de Miami. No sé qué siente Bistro Compressions sí. Version. Y venís aquí y todo se llama Guayoyo, Mi Pana, Guaraira, Rehuimi, Güeñeño. Todo se llama como Bueno, porque demasiado. es quizás una expresión de eso de que el migrante se acerca más a su propia cultura que la persona que está viviendo en el país. Yo también me di cuenta de lo ridículo que era eso cuando me fui de Venezuela Sí, y sí. vi que otros países lo hacen también Sí, y digo, claro. qué ridículo es esto. Mira, Pero mira el sabes que nombre de este negocio. aquí lo que suele pasar es que tienen o sea, tenemos estos negocios con esos nombres tan autóctonos que te suenan como a carretera, porque uno nada más en la carretera se tomaba un guayoyo. Pero aquí si vas a una vaina que se llama guayoyo, te están No, es clavando una arepa carísimo. $25. Sí. Entonces ahí es cuando viene el cortocircuito y la crítica furibunda de todos Es, los venecos que habitamos aquí. es un guayoyo, pero rectal. Sí, entonces, bueno, y al final, veis cómo se pierde la autenticidad porque todo se termina pareciendo por dentro. O sea, Ajá, es como una el cifrinería no, gastronómica. y entonces el mural con Gualberto y el muñequito de Toddy y Chinoto y Riene Teolina. O sea, es como, marico, decide algo. O sea, vamos a ser pura gente de la comunicación. Entonces Como el poneme Renio negocio de los Teolina. bobs, el de los bobs que fuiste tú en estos días. Bob Claro, eso Marley, tiene un Bob, concepto. O claro. sea, puros bobs, ya. Bob Poneme, vamos a Patiño, hacer Bob Marley. solo músicos. Bueno, empezáis desde Simón hasta Chino y Nacho, dale, o sea, fotos. Pero entonces tienen como Samba Un pas Cutiricutamba con un Gilberto pasticho. Correa, y es como, ay, Mari, no, pero Somos no el puede país ser. del pasticho. ¿Sabes qué Sí, pero pasticho es? entonces, Hace poco me enteré que pasticho en italiano es como un arroz con mango, es un desorden, o sea, una mezcla de cosas que no van que juntas. no están bien. Y en la palabra pasticho. ¿Qué tal? Y sin embargo, queda tan sabroso, chico. Bueno. Bueno. Bueno, y Em, con esto, tú sabes que me hiciste recordar con lo de San Jordi. Bueno, vamos a presentar el espacio y sí, que después ya les me echo el pillé con cuento que una iba a espina. echar. Ahí, cuando Yera se puye con la espina, Ah, oye, ahí va. sí, está puyudo. Hola, queridos amigos de Señores Mayores. Eso fue intempestivo. Esa fue la idea. Ok. Esa fue la idea. Uno siempre tiene que sorprender, Yera. No siempre. Dame predictibilidad en algunas cosas, ya estoy No, bueno, cansada. no. Por ejemplo, si uno está en el baño, uno no quiere que lo sorprendan. Por ejemplo. Bueno, estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito. Qué pretencioso. Señores Mayores, con mi querida amiga Geraldine Cubillán, Eh, representando al Relámpago del Catatumbo, siempre entre el otras solecito. maravillas. Y yo soy Gerardo Guarache Oque, que represento a el Cerro Pan de Azúcar, pero de Cumaná. No es el Cerro Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Es uno más pequeñito,
que está en Cumaná, que cada vez que llueve se cae todo sobre la ciudad por un proceso de sedimentación, como lo Claro, porque aprendí en Ciencias de la Naturaleza en octavo grado. como Yera, dicen, vos, si está ajá, lloviendo, ¿y vos acaso vos sois de azúcar? Siempre te dicen eso. Le pusieron hacia el así, cerro y el cerro es sensible ante la lluvia ahora. sí. ¿Sabes qué? Me acordé con lo que nombraste de San Jordi. ¿Tú llegaste a Ajá. ver alguna serie que se llama El Ministerio del Tiempo? La empecé porque era buenísima, buenísima. Me dijeron que era buenísima y al final no la aguanté. Y te la As dillaste. usual. Sí, porque estaba complicado, compadre. Verga. ¿Por qué estaba complicado? No ¿Por qué sé, estaba complicado? No recuerdo, verga, ya no recuerdo. unos coños ahí, verga, que no sé qué. Okey, ya voy a dejar de hablar como compadre maracucho. Em, creo que la veía a unas horas donde mi intelecto no estaba muy dispuesto. Ya. Es que a mí me parece uno de los ejemplos en los que llevaron a la televisión, un espacio que involucraba como mucho contenido cultural, de una manera divertida. A mí me gusta mucho esa serie. Y la ponían en televisión. Si tú veías, yo creo, no sé, no me acuerdo si era Televisión Española o era Antena 3. Probablemente era Antena 3, o me equivoco, da igual. Pero si estabas en España y veías los demás programas que venían antes o después del Ministerio del Tiempo, Ujú. notabas que ese era un pico de De audiencia. intelectualidad. Ah, okey, okey. No, y éxito, porque Okey, okey. fue un programa que se mantuvo varias temporadas. Para los que no lo han visto, es una serie de una especie de organismo, un ministerio, que tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y enderezar em, problemas, entuertos, como decía Cervantes, el Quijote. Se meten por una puerta, aparecen en, qué sé yo, 1700 y pico, porque resulta que el personaje que va a inspirar el Lazarillo de Tormes le dio una peste que no debía darle y ellos tienen que viajar en el tiempo a curarlo porque si no, no se va a escribir el Lazarillo de Tormes. Entonces, hay otros agentes de otros países de Europa que también pueden viajar en el tiempo y son como los villanos de la Correcto. historia. Entonces, me acordé porque hay un episodio que involucra el Quijote y a Miguel de Cervantes, en el que unos ingleses viajan y le quieren comprar a Cervantes el Quijote antes de que se publique, porque Okey. Cervantes estaba pelando bolas cuando escribió el Quijote. Él era interesado en Claro, poner sus obras en las tablas, sus obras de teatro, que era la gran manifestación literaria de ese tiempo y la que producía más dinero porque vendías tickets, vendías pases a tus obras y esa era como la aspiración de los escritores. Eh, y él escribe este libro y él piensa que no es tan importante. Entonces, los ingleses vienen a embaucarlo, ¿no? A comprarle el libro por 4 lochas para llevárselo a Inglaterra para hacer que el Quijote va a ser inglés. okey. Entonces ya, digamos que Shakespeare en el futuro no va a tener contrapeso. Va a ser los ingleses Ujú. van a ser los dueños y De amos la de la vida, literatura claro. universal y de la vida. Entonces estos españoles tienen que viajar a pelear contra los ingleses, a convencer a Cervantes, que no entiende por qué, o sea, no pueden decirle que vienen del futuro y tal. En fin, bueno, me acordé de eso. Y habrá por ahí algún otro nerdo al que le parezca esto Sí, interesante. a mí no me alcanzó la nerditud Ahora, esto tiene que allá, ver con pero el tiene tema. que ver porque vos sabés que yo tengo resistencia con los quiebres de líneas temporales, o sea, yo tengo resistencia con esas ficciones. Claro. Y esto tiene que ver un poco al lado de los pelos, pero tiene algo que ver con el tema que yo propuse para el episodio de hoy. A mí me ocurre, Yera, que eh, uno tiende a ser muy confiado con su memoria. Tú Ujú, piensas en un evento que ocurrió cuando tú tenías 11 años
y tú juras que eso fue en el estadio tal, en tal fecha, y que tu papá tenía una camisa blanca y que se estaba tomando una malta, pero resulta que a lo mejor no fue en ese estadio que tú estás pensando que fue, tu papá no tenía una camisa blanca ese día y no se estaba tomando una malta, sino una polarcita. Entonces, uno tiende a confiar mucho en los recuerdos. Me pasa cuando entrevisto, cuando estoy preparando perfiles de gente que vivió en otra época y tengo que cotejar todo lo que me dicen, porque la gente está Ujú. muy segura de lo que recuerda, Ah, claro, 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 claro. ¿no? Entonces después yo veo y digo, pero ese disco no salió ese año. O sea, este cuento no pudo haber sido este año porque el disco salió fue en el año 75 y el cuento es del año Ujú, 73. Entonces, ujú. uno encuentra esas inconsistencias. A veces da un poco de pena, a veces se lo saca al personaje y el personaje es así. Y es como, es como, es una ruptura del Claro, plano temporal, espacial. O sea, es como abrirle la cabeza, hacer una lobotomía claro, a una persona de mucha edad, porque tiene ese recuerdo sí, muy fijado en su cabeza. sí. Y lo Bueno, otro es que mientras, en general, en la memoria, mientras más pasa el tiempo, todos los años anteriores son más difusos y más sensibles de amalgamarse unos con otros y que una cosa haya pasado antes, otra después y tú la recuerdes anterior o posterior, ¿no? Que la claro, cronología te empiece a fallar. Porque, por sí, ejemplo, yo siempre he tenido muy buena memoria. A mí, en mi casa me dicen megamente. Y yo a los 20 años recordaba perfectamente lo que había pasado a mis 19, 18, 17, hasta, o sea, aproximadamente 6, 7 años incluso. Desde pero los 6, 7 yo recuerdo bien. te sigue pasando, te sigues Eh, considerando una persona de buena memoria. Yo creía que tenía buena memoria, hasta cierto punto tenía muy buena memoria. Ahorita no estoy tan seguro, me no, cuesta más. no, no, no. Este está deprimida completamente. O sea, todavía recuerdo cosas. Claro, a ver, yo tengo ahora hago como muchas conjeturas, porque dicen que de las cosas que más recuerdas son las que te generan choques emocionales fuertes, los Claro, traumas. O sea, todo lo que que te genera un choque emocional, que además eso tiene una explicación científica, que la parte del cerebro que se ocupa de una cosa está muy cerquita de la otra y se tienden a ¿cómo se llama?, estimular al sí, mismo pero tiempo. además la razón de que tú recuerdes tan vívidamente los traumas es un mecanismo de defensa, para que estés alerta, para que eso no te vuelva a pasar. Claro, que a Pero veces se obviamente ya bloquea además. sí, en nuestras vidas ya nadie lo persigue un tigre, todos tus traumas son emocionales. Entonces, yo creo que yo tengo muy buena memoria porque yo siempre he sido una persona muy ansiosita, incluso de niña y adolescente. Entonces, para mí todo me generaba como, y entonces yo recuerdo todo porque todo me generaba. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo en primaria y secundaria, fui una niña muy angustiada por las tareas y por el rendimiento y por ser la buena niña. O sea, muy angustiada. O sea, yo tenía crisis de llanto así horrible en tercero, cuarto, quinto, Además, sexto grado. no tiene sentido, porque ya tú eres como la borra del café, ya tu papá estaba muy viejo para No, estar pendiente de tareas. pero había algo también. Yo creo que esto aquí desnudo mi corazón. Cuando eres la menor de 5, tú estás behind on everything, o sea, que Claro, ladilla, ahí esta tú no sabe amarrar los zapatos, que ladilla, esta no sabe escribir, que ladilla, o sea, tú tienes 6 años y todavía la letra no te sale bonita y Dios mío, esa letra que fea, o sea, es como porque ya todo el mundo escribe, porque ya todo el mundo se amarra los zapatos, porque todo el mundo está claro. yendo para la universidad, todo el mundo maneja, o sea, yo la estaba cagando siempre, o sea, porque todo el mundo manejaba y yo sé cómo no vas a agarrar el carro, agarra el carro, o sea, Y como, y además aprendes muchísimo copiando, ¿no? O sea, aprendes vicariamente, viendo al otro, cómo tus hermanas sí, hacen esto, cómo hace lo otro. pero bueno, tengo la sensación, no tiene que ser verdad, porque eso puede ser también Sí, es una idea, pues. autoexigencia, pero yo tenía la idea de que yo estaba behind, que no es verdad, porque a mí siempre todos mis hermanos y mi familia me ha calificado de una niña muy inteligente, ella es muy inteligente, pero yo digamos, en el día a día yo sentía que estaba behind, yo siempre tenía como un miedo por lo que iba a pasar y yo creo que por O eso yo sea, recuerdo todo, puede tener que con ver. con lo que te conozco, me cuesta que jode pensar que alguien pensaba que tú estabas behind en nada. Digamos, de inteligencia y de Claro. qué sé yo, de
Claro, claro. Y Ah, de de hecho que yo habilidades, de todo. claro, de hecho, que yo fuera tan traumatizada con los estudios, les daba ladilla a todos mis hermanos que eran 10 y los demás en luz. Es como, ay, qué ladilla esto otra vez Además da llorando por las notas. O sea, es como además da un poco de risa porque da como para un personaje de caricatura que está toda angustiada por una vaina que nadie está pensando. O claro, sea, que nadie, todo el mundo está, ¿por qué ella está así? Y ella sola, en claro, su cabeza pero está a la angustiada. vez pero a la vez a mí no me podían decir: "Los estudios no importan", porque eso es como una ley Ah, también no, porque en ese la era casa. tu superpoder también era ese, era como desactivar eso, tampoco, Claro, y no entonces yo sí era como el orgullo de la familia por ser cuadro de honor y no podía dejar eso te así hubiesen tampoco. desanimado si te decían que eso no era importante. O sea, es Claro, de hecho, importante. hasta gente grande que yo terminé una carrera y quise estudiar otra, todos así como que: "Okey, ¿qué hay que hacer para que la coñita siga?". Pero bueno, a lo mejor ahora que yo, o sea, sé que el tema de la memoria tiene que ver con los traumas, con los choques, a lo mejor puede tener que ver que cierta parte de mi buena memoria, tenga que ver con que yo fui muy ansiosita siempre y todo Yera, todo te yo lo enfrentaba siempre como desde este punto de vista. Yera, te voy a hacer una pregunta específica de hermano menor, A ver. que tenemos eso en común. Si Correcto. alguna vez te pasó algo que a mí me pasó, me pasaba muchas veces. A mí me sacaba la piedra, y por eso te pregunto si te ha ocurrido lo mismo. Cuando mi madre era la que más lo hacía, hablaba de mí como si yo no estuviese. O sea, decía cosas que son cosas que se dicen cuando ya tú no estás. Ujú. Por ejemplo, ella podría decir, pues, poniendo un ejemplo, pero algo de este color, de este tono. Claro, es que Gerardo, él está muy niño todavía. Ya yo tengo 17 años, por ejemplo, ¿no? Él Claro, está claro. muy niño, él todavía no entiende, o sea, él no tiene la responsabilidad, o él no entiende la importancia de ir a esa cita temprano. Él todavía, míralo, todavía no. Y yo estoy sentado en la mesa. Sí, 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 sí. Eso Sí, tú sí. puedes decirlo cuando no está el otro, Con tu comadre, hablando claro. con tu comadre o con su papá, decirle: "Mira, es que él todavía no le da todavía para entender, pero yo estaba ahí, Sí, coño, sí, sí. verga, esa vaina era como matarme, era como meterme hubiese preferido una cuchillada". A mí me pasó una que recuerdo vividamente, que me traumatizó, tuvo que ser trauma. Es que yo ahora sé que fue por ladilla, o sea, ya mi papá estaba ladillado y es como, ¿puedo ir para tal vaina? No. ¿Por qué? Porque no, porque la calle es peligrosa. Bueno, y te dan un poco de excusas que yo al Ajá. final supe que no eran verdad, sino que ellos les daba ladilla simplemente llevarme, traerme y estar pendiente de que yo estaba en la calle ese día. Es que yo Era siento la que lotería de la voluntad. cuando eres el menor, muchas de las cosas, tú le das un montón de vueltas y te generan traumas y le das vueltas y hay gente que las discute con los terapeutas y el psicólogo. Y resulta que es que le daba ladilla y Sí, ya, eso es todo sí, lo que ocurría. Le da sí, pero flojera ya, como ya. pero pero eso ¿Cómo es, es el cómo es el la compadre Maracucho? verga, verga, voy a estar sacando yo compadre después que tengo 5 muchachos, verga, la otra preñada, el otro me chocó el carro llevando a esta para el parquecito, ah, joda, le pegué 4 gritos y que se meta a llorar, ¿qué verga es? Eso se le pasa. Mañana le compro una arepa. Así. Eso lo entendí después, porque en mi mente yo era una niña mala. O sea, la oveja negra, la mala que estaba deseando más de lo que yo debería desear. Y entonces yo me ganaba esos regaños, ¿no? O sea, yo siempre me compré que yo era mala. Y entonces yo me ganaba esos regaños y no me ganaba los permisos. Y bueno, yo siempre me compré esa idea por cómo reaccionaban mis papás. Un día mi mamá está hablando con la comadre y, conmigo ahí presente y le dice, no, Gerald no me da qué hacer. Ella no me da qué hacer, ella no sale ni nada. Ah, no es como otras que dan lucha, como las otras dos que dieron. No, ella nada. A veces que me dice así, que va para el cine Exacto, con una es eso amiguita. mismo, exacto. Y yo así como, o sea, yo tenía derechos todo este tiempo. Y es como, ella le encantaba que yo fuera una censurada, o sea, y es como a veces que me dice que va para el cine con la amiguita la busca, porque mi amiga manejó antes que yo y ella me buscaba. Y no, ella,
Y a mí me hacía sentir como que yo era la basofia más grande porque yo quería salir un viernes a la noche, no sé, a cualquier vaina, pues no sé, o quería tal, cualquier cosa, no sé, cualquier cosa. Y yo, loca, si esto es así, espera que yo me vaya porque te pierdo el respeto. O sea, Mira, pero tus hermanas no te ayudaban, no te no, vente, vámonos por una fiesta conmigo o algo así. bueno, hay dos escuelas del pensamiento. A ver, mi hermana Gine me alcahueteó todo y ella fue la que me llevó a todo hasta que yo me volví adulta. Y Ajá. entonces yo quería hacer la cosa por mi cuenta y eso a ella le choqueó mucho. Y entonces ella se volvió una super chuki así en mi contra, peor que mi mamá. Que Porque le le decía a dolió, mi le dolió. mamá, sí, porque perdió el poder. Y entonces le decía a mi mamá, por ejemplo, si mi mamá decía, ay, sí salí, porque ya yo tenía, no sé, 23 años, ella no va a salir, porque vos no sabéis cómo está la calle, yo sí sé cómo está la calle. Mi hermana recién divorciada y callejera independiente, entonces le decía, no, ella no va a salir. Y yo, ¿what? Y entonces eso fue como una luchita ahí, que Claro. yo me enorgullezco de que lo aprendí a manejar rápidamente. O sea, yo me di cuenta de qué estaba pasando y lo aprendí a manejar, creo que rápidamente. Y la otra, Angie, siempre estaba como muy en su rollo. Ella estaba como en su rollo Claro. y ella rápidamente se casó, se embarazó, casa, X. Pero sí me ayudó mucho en todos los temas de eso, de intelectualidad, de todo. Quien me consigue la beca para yo estudiar comunicación en Urbe, que después, o sea, yo empecé mi carrera pagándola y después ella me consiguió la beca porque el que lideraba las becas era un, un karateca que había visto karate con ella y con Robert. Entonces ella fue la que me hizo el puente, no, sí, vamos a conseguirte este, tal, no sé qué. En ese aspecto, dale, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Y además Pero rimaba beca con karateca. Sí, un dato, no sé entonces si va por a eso servir le para algo, dieron, pero por eso Manuel Rosales le dio a él esa dependencia. Entonces, sí, por ahí, o sea, esa alcahuetería tal, no, porque como te digo, como yo soy la de los gustos raros, siempre hubo mucho miedo. O sea, siempre hubo mucho miedo de las drogas o qué sé Geraldine, yo. Y Geraldine no entonces, toma ni, no, no toma ni ponche crema. pero había mucho miedo. Entonces, bueno, ahora mi hermana categoriza a todo el mundo como los Gerald. Entonces, no, cuando es algo así que ella no puede definir bien, entonces, no, había Es una unos hierba. Gerald ahí, unos Gerald. Una gente con gusto raro, una gente que no escucha la música que la gente, o sea, no, cuidado con esos Gerald, siempre dicen. Eso me da mucha risa cuando alguien tiene tal desconocimiento de ese otro ambiente que Sí, todo le parece igual. correcto, correcto. Sí, yo me acuerdo una vez que me fui a jugar fútbol con unos amigos y se montó un amigo mío que no éramos tan cercanos. Él era hermano de un amigo de mis hermanos, en fin. Y él estudiaba en el mismo colegio mío. Nos conocíamos todos, pero ese día, bueno, ve, yo te llevo. Yo vivía muy cerca de mi casa, en fin. Y él se sube al carro mío, ya yo tenía carro o era que mis hermanos me habían prestado el de ellos, puede ser, pero ya yo manejaba, pues, y ponía mi música. Entonces vengo escuchando un disco de YouTube, U2, y él se monta en el carro y me dice, y empieza a oír la vaina y dice, bueno, bueno, ya después de esto vamos a sacar unos tabacos de marihuana, entonces, así. Y yo me lo quedé viendo, y yo le dije, yo, o sea, sin decirle nada, yo me quedé callado, me lo quedo viendo y digo, este carajo tiene tal desconocimiento de este sonido que está reproduciendo este carro, Claro, pero un claro, desconocimiento tan profundo que para él esto es lo mismo que muchas otras cosas, claro, claro, pero mucha música, años, claro, claro. décadas de obras monumentales de la música. Bueno, a mí me pasaba que, no Creo que sé, yo era estaba, el Joshua Tree, que lo hemos citado aquí, que yo he dicho que ese es uno de los sí, mejores discos que se han hecho. Y yo dije, eh, no vale ni la pena. O sea, yo no me lo claro, defendí, claro, era. Yo le dije, pues claro, claro. será, huevón. Nada, dale. Abrí la guantera, ahí están. Abre la guantera que eso está lleno de pepa ahí. Además, él no sabe que la marihuana es para un género y las pepas son para No, otro, o sea, él claro. no va a saber. No, eso igual, o sea, en ese mundo del que yo no sé mucho, pero sé suficiente para distinguir
que hay muchas sustancias para muchas situaciones que tienen efectos distintos, que algunas son más devastadoras que otras, en fin. Sabes que no, bueno, en fin, que yo dije, no vale ni la pena, Sí, sí. A mí me no vale pasó la pena. también, no sé, cosas como que, ay, no, me regalaron este caseo, este CD, yo te lo traje y tal. Y yo, ¿qué mierda es esta? Ah, no sé cómo es en inglés, ¿a vos te gusta la música en inglés? Entonces, de la música en inglés a mí me tiene que Eso gustar era desde el country hasta el, no sé, cualquier vaina, o terrible sea. cuando alguien, alguna tía tuya que no te conoce mucho, le Claro, daba por regalarte claro, un CD. Eso era claro. peligrosísimo. Y claro, porque esa tía va, no, a él le gustan así las cosas como en inglés, va para la discotienda, nada, me voy a lucir. Sí, y te llega con un disco de una vaina que tú no te gusta, pero ni lo más mínimo. Aqua, ahí está tu Sí, CD de exacto. Aqua. Agarra, pues. Eso, de Joshua Tree. Y ese cuarto empapelado de Jimi Hendrix, y vaina, y te regala un CD de Aqua. Claro, el moderno. Claro, Sí, eso, todo eso me pasó, claro que sí, of course. Porque por supuesto. además, por supuesto que no hay voluntad de conocer realmente lo que le gusta a uno, que es le que ladilla, o sea, Yo tenía tías que sí averiguaban. Se me iban a regalar un CD y ellas preguntaban a mis hermanos, okey, profundizaban y daban con un CD que a mí me iba a gustar. Entonces, cuando yo abría, buenísimo, tal. Entonces le está picaban muy el ojo a bien. mis hermanos. Claro, Está porque muy bien, está saben muy bien. saben que no tienen ni idea Sí, sí, sí. y cada persona es singular y tiene unos gustos, o sea, hay como un respeto por detrás de eso. Sí, en mi casa no daba para para hacer esa ya que me vino otro recuerdo que ya te voy a contar. No daba para hacer esa averiguación, pero claro, al ser la menor, todos los que, o sea, de mi hermana para arriba, todos tenían ya plata, trabajo y todo, y entonces era como, hacerme una lista que voy para la discotienda, o ven y que te compro tu vaina. Vamos, salimos, comemos, o sea, pero vamos y elegí vos tu vaina. Pero en ese gran marco del no esfuerzo, eh, yo pillé lo de San Nicolás y esas cosas muy temprano, porque yo Yo otro creo que en trauma. tu casa es que ni hacían el esfuerzo No, ya va, para disfrazar la vaina. te voy a decir cuál era el esfuerzo. Yo haciendo la carta del niño Jesús y mi Aquí familia estamos decía: sacando muchas conclusiones que la gente paga por esto, Yera, ¿viste? Mira, que la gente que yo estaba haciendo, lo recuerdo, yo tenía como 6 años, acabo de desbloquear otro recuerdo, estaba muy chiquita, yo estaba chiquita, haciendo mi carta, y entonces, ¿qué estás haciendo? No, la carta del niño Jesús, la carta del niño Saúl, me decían. Como esa es la manera de distraerte. El No, niño el Saúl, ¿cómo? nombre de mi papá es Saúl. O sea, estás viendo que era como lanzándote pistas para que lo pilles de una vez Sí, y ya dejar la pero huevonada. sí, no, pero sí había como una creencia de que yo no lo iba a pillar. O sea, era como, ella es tan chiquita que no lo va a pillar. Y me costó un Y poquito, pero lo pillé, o bueno, porque sea, eras una niña y sí. además Y luego, es tan fuerte eso cuando tú eres chiquito, cuando eres un chamo de 6 7 años. Está la creencia que tienes de eso. Bueno, es como la fe cristiana. O sea, ¿cómo claro, te dicen a ti que eso no es? claro. Además, Yera, te voy a decir algo, ahora que estoy aquí analizando. Creo Ajá, que le hace un flaco favor al catolicismo meterte ese mojón del niño Jesús para que en sí, algún claro. momento, ¿sabes? Sí, Desengañarte. O sea, te sí, 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 enseñan a tenerle fe a algo falso sí, hasta que llega un punto, la madurez es igual a sí. saber que eso no es así. Ah, hemos sido Y, engañados. y vivir con eso, con esa cicatriz. Sí. Bueno, ahí hay 2 historias más, bueno, 3. Entonces, Voy con la ya, primera. ya practicaste para ser incrédulo, Sí, practicaste para ser escéptico, claro. agnóstico, ateo, como lo llames. Tengo tan claro que se le fue de las manos que yo no sé si esa Navidad, probablemente fue la siguiente. Em, yo le dije, o sea, a mi papá y a mi mamá, los senté, porque ellos tenían muy poco protocolo con el tema de la carta, no hacían esa cosa de que una semana antes ya llegó Santa y se llevó la Sí, carta, era como la carta claro. quedaba ahí, o sea, yo me di cuenta muy rápido, fue como, Por y eso no entonces había yo,
no había un esfuerzo de No, no producción. había cero No. esfuerzo. Y entonces, claro, yo lo siento, em, yo lo siento. Claro, y siempre recibía buenos regalos, pero nunca lo que yo pedía, porque era como, verga. O sea, entonces, A eso ver, me pasó dime y te hago una pregunta. y Ajá. yo saqué la cuenta y hubo un día que yo los senté a los dos, así como, necesito hablar con ustedes. Y estaba pichurra, o sea, y lo que recuerdo es la cara de ellos dos, o sea, porque Más mi o papá menos yo qué edad, siempre más o menos edad. no pudo ser más de 8 años, 9 años. Oh, eres chiquita. Chiquita, chiquita. Bueno, a lo mejor eran 10 y estoy hablando huevonadas. No, pero no podía ser 10 ni a coñazo, nada. Entonces yo lo senté y le dije, ya yo sé que ustedes dos son el niño Jesús, y mira lo que le voy a decir, yo quiero la máquina de la Barbie, porque han pasado unos años que lo que yo pido no es lo que me traen cosas muy bonitas, pero no me traen lo que yo pido. Y yo este año realmente quiero la máquina de escribir de la Barbie. La cara de Ok. ponchado y de pálido, eso no lo olvido, de mi papá y de mi mamá, que ellos quedaron como en silencio, se fueron y como a los 2 días, bueno, no sé a los cuántos días, mi papá tuvo la responsabilidad de hablar conmigo y me dijo, bueno, quiero que sepas que no hemos encontrado la puta máquina de escribir de la Barbie, pero, o sea, si te parece bien, si está dentro de tu consideración, mi papá me dio un lavado de cerebro, nosotros te podemos comprar una máquina de escribir de verdad. Porque bueno, sabes, mija, que esas son de juguete y esas a lo mejor le faltan unas teclas o tienen unos Claro. muñequitos ahí y Ah, tal. pero está Nosotros bien, está bien. no, súper bien. Entonces vas con tu mamá y eliges la que te guste y tal. Chamo, y a mí me llevaron, ahí yo compré así la máquina de escribir, taca, 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 así como de 8 o 9 años, una máquina de escribir de verdad, que me hizo demasiado feliz porque ya por fin en Navidad tenía algo que sí había pedido. Y ese es uno de los recuerdos. Y de los otros dos recuerdos, bueno, tengo unas amigas que los papás son sociólogo y como consejera de niños y vaina, como trabajadora social, no sé cuál es el cargo de ella, que ella siempre estuvo como muy responsabilizada de la psicología y los niños, ¿no? Entonces ellos nunca le emitieron a las hijas, siempre fueron muy prósperos y siempre hubo muchos regalos, y la mamá era muy católica, y la mamá le decía, desde bebés, el niño Jesús permite que a mí me paguen las utilidades y con eso yo le compro a ustedes los regalos. Bueno, Sí, cuando nosotros estábamos en la universidad, que yo le decía, ¿y cómo te dijeron lo del niño Jesús? No, mi mamá siempre me dijo, el niño Jesús nos paga a nosotros las utilidades y con eso le compramos los regalos. Me daba tanta risa bueno, el concepto de las o utilidades. sea, vamos a ver, le rompió la ilusión de la Navidad, pero les enseñó un dato de tipo financiero, de cómo se maneja la vida con el Pero es que dinero. nunca le rompió la ilusión porque nunca les engañaron. Y me dice ella, y Ya, nosotros éramos las niñas con el poder de destruirle a los primitos toda la ilusión porque sabíamos la verdad. eh, Y cuando o nos dio sea, la gana se lo dijimos a los sembraron primitos porque ella la era manzana malvadita, de mi la amiga era discordia. malvadita. Sí, no, mi Era amiga era la malvadita. para mañana, claro. Entonces, sí, sí, sí. Claro, Y es que el otro, probablemente esa dosis de realidad o cinismo, se podría decir, probablemente generó en ella esa personalidad malvadita, ¿entiendes? En cambio, no, un niño, sí, estás pensando sí, 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 sí. No, ¿sabes? pero ella siempre fue mini Chucky. Y la otro es una primita que, a diferencia del salvajismo en el que yo me crié con 4 hermanos, ella era hija única, nada más con mi tía y tal, y ya la niña estaba grande y no le habían dicho la vaina. Y entonces resulta que, por supuesto, mi tía era, o sea, los ojos por esa niña y, o sea, esa su ilusión, su niña, y bueno, hizo como todo un protocolo de sentar a la niña para contarle y, Ajá. y lloraron las dos. La niña dijo, o sea que me has estado engañando todos estos años. Yo de verdad, mami, hubiera preferido que no me dijeras nada porque yo estoy rota. O sea, fue como un dolor así y ya estaba grandecita y es como Ahí, y traumadas ahí las le, dos. y después de eso le dijo, ¿y sabes qué más? Eres adoptada. ¿Te imaginas? Para que no No, fuera, pero oye, para amortiguar la vaina, la mala noticia con otro. no era adoptada, y no era adoptada porque fue un golazo de un señor, Ah, pero eso es otra historia. no, ahí le hubiera dicho también, ¿y sabes qué? Fuiste un golazo.
No, porque Un eso estaba golazo claro, porque el papá tenía y un familia. y un golazo, fuera del tiempo reglamentario, que ese es lo golazo, bueno, todos son golazos. La vaina es hacer Claro, gol claro, claro. fuera de los ojos del árbitro. Eso, eso. Exactamente. Entonces, bueno, ahí Tú sabes que, mira, te iba a los hacer una pregunta, variopintos pero recuerdos. me hiciste recordar que mi padre tenía una habilidad que mi mamá no tenía. Ujú, Cada padre tiene sus habilidades y las va poniendo en práctica en el momento que corresponde de la crianza. Mi papá era muy bueno cuando a mí me daban un regalo que a mí no me gustaba, o me quedó de sorpresa de una fiesta una vaina que a mí no me gustaba, o qué sé yo. Yo tenía unas aspiraciones y ujú. esas aspiraciones no fueron correspondidas con Ajá. el objeto de deseo que yo quería, no me llegó a las manos. Papá era muy bueno sentándose y convenciéndome de que lo que me había llegado era muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Y yo Okey, siempre salía convencido. okey, qué Me maravilla. inventaba una historia, o sea, me persuadía muy bien a mí, yo siempre terminaba contento. A veces pasaba de una arrechera así de llanto de arrechera a estar como, la verdad es que sí, esto es muchísimo mejor que aquel carrito de control que yo quería. Claro. Siempre lo Mira, lograba, un yoyo. siempre, siempre, siempre lo lograba. Y y terminaba con cualquier vaina, unas plastilinas, ¿entiendes? Claro. Sí, sí, sí. Mi madre no, Bueno, a mí o sea, mamá no se iba a detener a explicarme tan ella claro. ya: "Mijo, Ay, no ya eso lloréis. no, ya, no llores, no llores tanto. Ah, pega el Sí. culo al techo", como dice: "¿Estás arrecho? Pega el culo al techo". Bueno, yo creo que yo tengo esa gran habilidad, o la tuve, como madrastra. O sea, de Okey. hacer de nimiedades como la vaina así Ahora, para divertirnos y vaina. Yera, ¿qué año la pregunta que te iba a hacer, ¿qué año recuerdas? No tiene que ser el año, pero sí te acordarás del regalo, en el que fue demasiada la inconsistencia entre lo que tú le pediste al niño y lo que te trajo. Es que nunca fue, Siempre era, pero es que no nunca fue. y ellos qué explicación tenían, que había un problema con el correo, ¿qué era? No entiendo. No, no había Porque eso es un explicación. problema, hay casas donde eso es un problema, si tú no consigues, si el niño quiere un peluche de los Teletubbies, Gerardo, coño, hay que buscar un peluche de los Teletubbies, porque eso es lo que él pidió. Gerardo. No, Y pero a lo mí ma me y además lo complacían manipulas para pedir, porque hay alguien que pide el claro, castillo de tal verga. No, mijo, aquí el niño Jesús, este año la inflación estuvo muy alta, y claro, empiezan a manipularlo para que el carajito vaya bajando la apuesta, hasta que se conforme con su cuadernito de colores, o lo que sea que vaya a pedir. claro, claro. No, a mí no había tiempo para hacer ese proceso conmigo. O sea, si yo tenía 5 años, mi hermana siguiente tenía 13, ya ahí O no sea, tú había redactabas, ay, dime algo, ¿tú pediste por la paz del mundo y cosas así alguna vez o por no? supuesto, todo, Yo todo, o yo sea, recuerdo haber niña pedido escritora. la cura del VIH, porque en esa era la época del SIDA. Y bueno, la verdad es que en cierta forma me lo cumplieron, porque ahorita, ¿Es afortunadamente, esa no es verdad? una enfermedad del todo ¿Es mortal. verdad? Hay gente que contrae VIH y puede vivir muchísimos años y tener una vida de calidad. Pero yo sí recuerdo pedir eso porque se empezó a morir gente famosa por SIDA. Y yo una de esas dije: "Coño, pido esto y, verga, me gano la voluntad del señor, Claro, y del niño y de todos". claro, no, Y y me ese traen, raciocinio de esto no se ha curado porque nadie lo ha pedido. claro, si yo, este niño, Gerardo, desde Cumaná, pide este regalo, seguro que me lo conceden. Ese es como el No, chiste en mi de caso, o sea, en mi caso creo que y lo recuerdo, después yo até cabos, porque, claro, como dice mi mamá y mi papá, los juegos de ellos eran unos mangos que jugaban y lo hacían como pelota, cualquier cosa, pues no había todavía como esa cultura del juguete cuando ellos eran niños, del ¿sabes? Ni las claro. tiendas, ni nada, eso no existía, o sea, y ellos eran pobres, siempre estaba como esa, o sea, ese cuento de los papás. Ahora, Ujú, ajá, lo que yo recuerdo es que después vi, o sea, es como un tema de configuración de ellos, de mi papá ni qué decir, o sea, eso era como cosa de mi mamá. Y mi mamá estaba muy ocupada siempre todas las navidades con todo, o sea, con todo lo de la casa. Cuando yo, o sea, ya por supuesto, instalamos un protocolo que era, vamos y te compramos tus cosas del 24, el juguete que queráis, la vaina que queráis. ajá, Generalmente íbamos por una tienda que se llama Fin de Siglo,
y yo elegía lo que quería. Y a veces, claro, yo decía, o sea, yo realmente quiero la máquina de tazos de Kreisel. O sea, es lo que más deseo con mi corazón y voy por eso. Y yo Ok. recuerdo que nosotros íbamos para la vaina y entonces mi mamá era como, "Ay, pero eso está súper, mira estas muñequitas que son dos y que se agarran de la mano y que dicen", y yo, no me gustan las muñequitas, pero mira las muñequitas, o sea, mi mamá era como una ilusión con las muñequitas y yo entendía y que, o sea, que mi mamá era como que, obviamente estas muñequitas le van a gustar más y compraba las muñequitas. O sea, en años anteriores, pues, ¿no? Porque Claro, te digo, los regalos siempre eran buenos, pero no era lo que yo pedía. claro. Me pasó un montón, me pasó un montón. Es fuerte. Ahorita a mí me pasa mucho de padre que, que yo quiero otros regalos. Él se antoja en una juguetería de una vaina y yo siempre quiero 10 vainas distintas. Pero Claro. bueno, son otros tiempos. Él, si a él le gustó esa pelota de gamuza que está ahí, que a mí me parece que no sirve para un carajo, pues esa es la que le gustó. ¿Qué voy a hacer? Correcto. ¿Que Bueno, quiero los otros? Bueno, sí, pero el claro, regalo es el de él. ¿sabes cuando estaban de moda los jeans esos todos rotos, no? Había un locutor en Maracaibo que dice: "No, salí a comprar ropa con mi hijo y una barbaridad los precios, o sea, de verdad todo está muy caro". Y de pronto me llega mi hijo con unos pantalones todos rotos y yo le dije: "O sea, hijo, la situación está mal, pero no es para tanto". Dice: "Puedes agarrar unos pantalones completos, que estén completos, que no estén rotos". Y que: "No, no, papá, es que se usan así", dice él. Y te los cobran como nuevos. O sea, esa es la misma lógica paterna. O sea, si vos mandas a un papá a que te compre los pantalones, te va a comprar el pantalón completo, porque es un pantalón completo. Claro. Y así Yo, con s- todo, yo olvídate. sí he llegado al punto, bueno, probablemente sea la edad, en el que yo no entiendo los pantalones rotos. Lo lamento mucho, seguramente nos escucha gente que usa sus pantalones rotos, sigan usando sus pantalones rotos. Yo no los entiendo. Yo, ¿cómo vas a comprar unos pantalones rotos? ¿Sabes? Eh, Llegó el papá. Además, escuché una opinión de una socióloga que decía que, que estaban parodiando la pobreza, la gente que usa Ah, pantalones rotos. pero es que eso es Y en buscarle mucha cier y en cierta verga. forma Ahí me pongo compadre maracucho, verga, buscándole la quinta pata al gato, verga. Esos son modas, compadre. Se pone de moda, verga, cómprate el pantalón. Y eso para el otro y día no si está de son, mira, moda. y si son cortos así, con chancleta, Carlos Vive, de una. Carlos Vives está en lo más alto de mi afecto. Sí, porque te Porque mandé un clip en el que Carlos Vives dice, ¿cómo dice? puede tener que ver con este clip, sí, pero Gerardo me envió una cosa que él está así como con unos motorizados tripeando y que soy venezolano, soy de Maracucho, o sea, vivo en Maracaibo, una cosa así. Y yo, estás del lado correcto de la historia, Carlos Vive. Primero me encanta porque dice que viva Venezuela, no joda. Y el no joda tiene la misma entonación de nosotros, porque en la costa, en Colombia, se habla muy parecido. Entonces ahí está como la línea de conexión, lo que nos conecta con Carlos Vives, a todos los venezolanos, está en nada más en la manera como él dice eso. Además que lo dice con emoción, lo dice con No, y convencimiento. él habla muy apasionadamente de Venezuela, de la Siempre. televisión que veía de chamo, todo, o sea, eso no, en verdad él nos quiere mucho y nosotros Tú queremos mucho sabes a Carlos que Vives. voy a contar una anécdota. Cuando fui con mis hermanos el año pasado, el 2025, me vi con mis hermanos en Bogotá por Para temas ver de a Paul visas. McCartney. Como todos tenemos visa, yo tenía visa para ir para un lado, el otro tenía visa para venir para acá, el otro tenía, en fin. Dijimos, bueno, en Bogotá podemos, a Colombia entramos todos tranquilos. Yo viajé desde Perú, mi hermano viajó desde Ecuador, mi otro hermano viajó desde Venezuela. Oh Nos my vimos en God. Bogotá y fue buenísimo porque paseamos por Bogotá, ellos no conocían Bogotá. Ah, fue Y reciente, fuimos, no fue, yo estaba pensando en el viaje de Paul McCartney, es otra cosa. De hace sí, el muchos viaje años. de Paul McCartney, el año ¿Fue ese? pasado. Sí, Ah, sí, sí el fue año ese. pasado. Ok, Sí, sí. Con mi padre hice lo mismo en el 2012. correcto. Ahí está, En ¿viste? estos días cumplió años, por cierto, esa experiencia, en el 2012. Entonces estamos los tres caminando por Bogotá. Esto me parece que fue o el día antes o el día después del concierto. Ok. Pero estamos paseando
por la zona, como la zona rosa, la zona T Ok, del Parque de la 93 en Bogotá, para los que conocen Bogotá, cerca del Centro Comercial Andino. Íbamos caminando por ahí y yo estoy echando un cuento, mira, por aquí está esto y está lo otro, porque yo era como el guía de la vaina. Y además les estaba contando el viaje de mi papá. Entonces yo, no, yo caminé por acá con mi papá, estuvimos por aquí, estuvimos por allá. En el momento en el que yo volteo así, hacia mi derecha, está Carlos Vives, ahí no me parado, diga ahí. en carne y hueso. Y yo digo, mira, Carlos Vives, le digo, A la derecha Carlos vive ahí. y quedó como si fuera una muestra, como si estás en, qué sé yo, en el Machu Picchu y aquí está el cerro de tal vaina y aquí está el otro, porque además Carlos Vives como, para nosotros es como un monumento Claro, colombiano. claro. Entonces, mira, y aquí está Carlos Vives, míralo ahí. Y venía Carlos Vives caminando solo, Yera, caminando solo. Y mis Qué hermanos se vaina tan quedan, buena. para mí, primero, yo estoy un poco más habituado a ver gente famosa, porque los he tenido que entrevistar por el trabajo, etcétera. No quiere decir que no me impresione o que yo actúe Claro. siempre como soy yo, no, pero estoy más acostumbrado. Segundo, yo cuando viví en Bogotá, yo lo vi por ahí, porque él tiene un bar que está por Ok, esa zona. Entonces no ok. es raro ver a Carlos No es Vives por ahí, inusual. no es inusual. Pero mis hermanos es primera vez que están en esa ciudad. Entonces, Claro. y los dos son bastante fans de Carlos, o sea, les gusta mucho la música de Carlos Vives. Los dos se quedan así. Y el tipo pasa caminando y él se da cuenta que los estamos viendo. Entonces yo le digo, para Carlos, algo. Yo le dije algo, ¿no? Y él pasa y nos dice, ¿qué hubo, patrones? Y siguió. Nos dijo así, ¿qué hubo, patrones? Y mis hermanos se quedan y le hicieron fotos de espalda, porque dijeron que sus esposas no iban a creer la vaina. Claro. Entonces se ven los pelos así de Carlos Vives de espalda. Qué vaina tan buena. Pero fue muy gracioso que yo, pero es que yo estaba hablando y ellos El estaban viendo para timing. allá y de repente, y aquí, mira, y ahí está Carlos Vives. Y ellos, coño, claro, todas las groserías, coño, verga, mierda, todo. Se quedaron así. Y pasó el tipo Muy muy bien. natural, que hubo patrones, y siguió. Y chao pecado. Fue comiquísimo. Eso fue Me comiquísimo. encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, Yera, te iba a hacer una pregunta, ya que es San Jordi, Ujú. es difícil regalar libros. Hay que conocer a la persona Hablemos para regalar de libros. eso. Sí, por favor. Yo creo que denota mucho conocimiento sobre alguien para tú tener la seguridad de regalarle un libro. Más allá de que en una conversación te haya dicho, a mí me interesaría leer esto y tú pescaste que está eso en su lista de deseos, de posibles ¿Y lecturas. hace cuánto está en su lista de deseos? Porque desde que te lo dijo hasta que decides regalar el libro, ya puede que se lo compre y se lo leyó. O, por ejemplo, lo que sucede con los tipos de lectores. Me leí esto de este autor, ahora quiero leer todo. Y entonces empiezas a leer, Ajá. entonces viene otra persona y dice, realmente le gusta este autor y va y te compra una vaina, ya lo leíste. Por O no, ejemplo, hay gente que lee un libro por autor. Es que los lectores son muy sí, quisquillosos. La sí. lectura es un ejercicio muy quisquilloso en general. Uno es muy mañoso con lo que Sí, uno lee. sí. Sabes que yo te detengo ahí porque esto es un concepto que a mí de verdad me llena el corazón. Yo hice una vez un taller con Héctor Torres, creo que fue de redacción de crónica, crónica urbana o algo así, en Maracaibo hace muchos años. Y él comenzaba diciendo, miren muchachos, si ustedes van a escribir una vaina, la vaina tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque leer es un fastidio, o sea, leer es un esfuerzo demasiado grande en el que la gente tiene que detener su vida porque necesita el sentido de la vista y la concentración ahí, como para que ustedes le den una mierdita. Claro, yo estoy hablando así y sueno muy severa. Él no es severo, él es muy amable y muy buen profesor. Pero recuerdo Y muy buen a escritor, Héctor. pesar de que, a pesar de que todos estábamos, o sea, todos éramos lectores y aspirantes a escritores, o estábamos ahí como muy buen ánimo, él no empezó romantizando, como dicen ahora, el asunto, sino es como que leer es una mierda. Pero los que estamos picados de culebra de esto, tenemos que tener esto en consideración, que leer es un esfuerzo, que leer necesita de mucho, y entonces tú, si vas a entregarle algo a alguien o proponerle que lo lea,
vamos a tomar las medidas para que esté bien escrito. Y yo Héctor, siempre además, recuerdo eso. a mí me gusta escuchar mucho a Héctor hablar de literatura y he tenido la fortuna de compartir con él bastante. Bueno, bastante no, que capaz, no sé, hubiéramos compartido más si yo hubiera seguido viviendo en Caracas, seguramente. Por ejemplo, claro. Pero Héctor a mí me gusta porque él aterriza mucho, él en su manera de verlo está la intelectualidad y lo elevado del pensamiento humano y la literatura y la poesía y la belleza de la lengua, pero hay mucha calle también, mucho de, Sí, mira, esto es así, pues la vida es de esta sí. manera, la vida tiene esto que es rugoso y que es sucio y que, por ejemplo, la ciudad de Caracas, por eso sus libros de Caracas son muy elocuentes y muy Ujú, especiales. Caracas muerde, por ejemplo, es un libro que ujú. habla muy bien de esa ciudad porque él la ha pateado, él la conoce, la ha respirado, la ha sufrido y la ha amado también. Em, pero eso es verdad. Yo cuando escribo siempre tengo ese nervio. Por eso Claro, yo en el primer párrafo tardo muchísimo tiempo, porque yo digo, la persona va a abrir el libro y va a decir, ¿será que le voy a dedicar estas 2 semanas, 3 semanas, un mes? Cada quien tiene su ritmo de leer. claro. No es regalar una barra de chocolate que tú la probaste, uy, no me gustó este chocolate y lo botas y ya, no. Un libro es un compromiso, Sí. es un montón O de un tiempo artículo o lo que sea, o o sea, un cualquier. artículo, Sí, lo que sí, sea sí. que escribas. Ujú, El el cine, las series de televisión, los clips, que ahora vivimos mucho viendo clips, invertimos mucho tiempo haciendo eso, no están pidiendo nada de ti. Tú estás ahí ujú, en la poseta, en el sofá, en el carro, estás ahí en la butaca del cine ujú. y estás diciendo, impresióname, ven, como un adolescente aburrido, ven, dime todo lo que yo quiero entretenerme, a ver cómo me entretienes. ¿Qué me vas a decir ahora que me va a sorprender? El libro no, el libro tienes que navegarlo tú, tienes que remar tú. Sí, Y quien escribe te dio tus remos y te dio tu barco y te está pintando el paisaje, pero el paisaje depende de la fuerza que le pongas tú a los brazos de la lectura. Entonces es una cosa bien complicada. Yo, sin darme cuenta de que venía San Jordi, ajá, me autorregalé okey. pidiendo los 2 libros de Mirta Rivero que se llaman La oscuridad no llegó sola. Porque sí, señores, porque yo me quiero medio torturar también, Ay, sí, chamo. pero son libros que yo quiero mucho leer, como vi un clip de nuestro amigo Rafael Osío Cabrices, que es uno de nuestros ilustres seguidores del podcast, que él también está esperándolo y yo me identifiqué mucho, además lo acababa de pedir el libro el día anterior. Cuando vi el clip lo acababa de pedir. Y yo Perfecto. también estoy como desesperado por leer ese libro porque yo soy de los cautivados por La rebelión de los náufragos. Sí. Fue el libro de Mirta Rivero del Ujú, 2000 y pico, que salió en un momento en el que nadie se atrevía a escribir un libro como ese y a publicarlo, que explicaba muchas cosas y desnudaba muchas cosas del ujú. país. Y ahora está este otro. Bueno, me autorregalé esos 2 libros. Muy Ya yo bien. sé que yo voy a terminar el que estoy leyendo ahora y no va a haber otro libro que me vayan a regalar, que me vayan a poner enfrente, que le va a Claro, ganar a ese. O sea, yo quiero entrarle a ese ya. Esa es la claro. otra. Hay libros que uno compra y te están esperando. Y el libro te está como mirando ahí, como diciendo, dale, Sí. dale, dale que yo estoy aquí, no pasa nada. Hasta que lo agarras. Eh, es muy interesante la relación que uno tiene con los libros en estos últimos años Y de para el vivir. que no es lector, es como el meme, o sea, no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar, porque va más Ah, allá sí. de, me gusta la lectura, a ella le gusta leer, es como, es toda esta magia, este sistema que tú desarrollas, incluso la culpa del libro que compraste y que no leíste, el libro que Ujú. te sorprendió, el libro que te decepcionó, o sea, es como toda una cosa y por supuesto en mi caso, el libro que te acompaña, porque yo siento que los libros, cuando te dan en el corazoncito, o sea, los libros tienen la magia de que como tienen todo el tiempo del mundo para describir alguna cosa, alguna emoción humana, algún pensamiento, y yo soy una sobrepensadora, cuando uno consigue ese libro que tiene algún personaje que tiene
con toda esta sea, tú profundidad y no desmenuza eres todo eso, esto es como una un libre alivio. pensadora, sino una sobrepensadora. Yo soy una sobrepensa bueno, Eso no libre quieres, pensadora, me eso puede gustaría estar en tu pensar que perfil, también. sobrepensadora, Sí, ponerlo en tu perfil de Instagram. hay mucho, incluso merchandising por ahí que overthinker, pero no es algo que a mí me enorgullece. A mí me gustaría ser un poquito menos mental y más intuitiva, por ejemplo, Ujú, más impulsiva, pero a mí siempre me detiene la mente en muchas cosas. O sea, yo no brinco por muchas vainas, porque tengo el discurso ahí fastidioso todo el tiempo. claro, bueno, Y bueno, o sea, soy quien soy y bueno, ya estoy uno así de fábrica, pero cuando encuentra uno un libro, con un personaje, con un párrafo, con un pasaje, con alguien que se tomó más o sea, que sobrepensó más que yo para elegir la palabra precisa para ponerla en ese párrafo, ay, es como un bálsamo que, ay, sabe que no te sí, lo voy a explicar. Y es por eso que, bueno, hay gente que celebrará el Día de la Virgen de la Milagrosa y yo celebro San Jordi no por lo por lo religioso, sino porque, bueno, por supuesto, me gusta que exista un pueblo en el mundo que el 23 de abril tenga, o sea, la celebración celebración. de gente la que presumo que es como yo, ¿no? O Fíjate sea, el lector. que Como el carácter del lector. para ser yo una persona que procura acompañarse por libros siempre, que siempre está leyendo algún libro, que he tenido la suerte de publicar algún libro. Yo nunca soy de celebrar mucho San Jordi y creo que debería hacerlo, o sea, debería como, bueno, esta es una fecha que hay que celebrarla de algún modo, ¿no? Me Yo pedí esos 2 libros de Fe de Pura Leche que llegaron ayer. O bueno, sea, pero vos siempre estáis comprando libros. sí, en general sí. Yo me A veces tardé un poquito. me aguanto. Ahorita me estoy disciplinando. Por ejemplo, me compro 3, 4, 5 libros, que generalmente me pasa en España, aunque aquí en Lima también entro a una librería y compro 3, 4 libros. Me los tengo que leer por lo menos 3 de 4 para poder permitirme entrar a la librería otra vez. Okey, Y me ha ido funcionando. Y me siento como equilibrado. No es que me leo todo lo que compro inmediatamente, pero me leo el 90% de lo que compro. Entonces digo, bueno, pero aquí eso es un buen rate. este lote que está aquí, ya eso está leído todo. Y me acuerdo y pienso en los libros y esta época es muy buena porque puedes buscar conferencias de los autores. Entonces lees el libro y buscas la Sí, conferencia y sí, el sí, libro sí. te queda mucho más en la cabeza cuando escuchas a otros analistas hablando sobre el libro o al autor hablando sobre cómo lo Sí. escribió, en Bueno, a mí fin. me pasa que esos son como nuevos perks de esta era. Por ejemplo, ver esas conferencias, esos Q&A, etcétera. Y bueno, otro perk es que yo leo en digital muchísimo. O sea, yo no Okey. tengo ningún rollo en leer en digital y además, ahora, bueno, yo sé que Amazon es malvado y más bien le hace daño a los pequeños autores. Bueno, ajá, está bien, es parte de la situación, pero Sí, Amazon tiene, una discusión mm, difícil, es una discusión difícil, pero Amazon tiene algo que es que tú te puedes bajar una muestra, o sea, un download sample, los primeros capítulos. Y entonces te encantó, pum, buy, o sea, compras el libro de una vez. claro, eso está No te fino. encantó, Y mira, o sea, te ponchaste, lo siento, te ponchaste. y está la otra discusión, Yera, que es, Amazon contra la librería de barrio, como dirían en España. Sí, Hay un cronista muy bueno y muy inteligente que se llama Jorge Carrión, que sí, él tiene un libro que se llama Contra Amazon, contra Amazon una cruzada directamente, contra sí. Amazon. Pero, yo no podría ir tan lejos en ese aspecto. De nuevo, bueno, los venezolanos tenemos un asterisco para muchas discusiones, esta es una. Ese Ujú, libro de Mirta Rivero, ¿cuándo carajo voy a tener yo ese libro en mis manos? Desde Lima, cuando el claro. libro ha sido editado en, no sé si Madrid, o en Miami, o en México, donde Ujú. ya creo que ha vivido los últimos años. Sí, no es a ¿Cómo través de Amazon. distribuimos cómo distribuimos los autores venezolanos? Si a lo mejor Alfa no tiene, creo, el músculo para distribuir en todas partes, eh, algunos autores son muy pocos los que han firmado con las grandes editoriales, Ujú, Planeta, Alfaguara, y en algunos casos no distribuyen en los demás países, correcto. distribuyen en ciertos países. Entonces, Amazon es mi manera de conseguir esos libros. Sí. Lo pedí, en 6 días lo tuve.
Sí, Aquí lo tengo en casa. una de las críticas del tema de Amazon es que, ¿sabes? No, por supuesto, no le dan más importancia a la calidad, sino es un tema de algoritmo. Si una niña que enseña las nalgas por internet y tiene 2 millones de seguidores publica un libro, ese libro puede ser el bestseller. Y antes ser bestseller significaba otra cosa, significaba así, que Ah, habías pero vendido muchos libros y todo eso. Pero la claro, verdad es que yo creo que un acercamiento de una persona como vos y como yo es otra, porque nosotros estamos consumiendo en estos círculos que se habla de los autores venezolanos y tal, y cuando tenemos que acudir a Amazon, lo compramos por Amazon. claro, Yo claro, también, ahí tú también estás hablando a Amazon como publisher, sí, sí, ¿no? O sea, sí, en sí, ese lo del algoritmo y tal, porque yo hablo sí, como Amazon también mucho como método de distribución, simplemente. claro, claro, Luego el pero negocio dicen, se queda con ese porcentaje, tú sabes, sí, pero es una manera pero de dicen que llegarle sí, a que el grupitos de daño viene de venezolanos. ahí. Que Ah, dicen que el okey. daño viene de ahí, o sea, el gran daño es ese, pues, o sea, que estamos como embasurando, desmeritando la literatura, o sea, como todo el sistema literario, todo eso, la cultura, la prevalencia de pero esto siempre viene con los avances tecnológicos. Yo te dije lo que nos dijo Graciani en el en el curso de podcast sobre la Osvaldo. inteligencia artificial, sí. O sea, él decía: "La inteligencia artificial, ¿quiénes están de acuerdo con esto?". Entonces daba un poco de preceptos, así como que va a embrutecer a la gente, hace que o sea, como se tiene acceso a crear algo muy rápidamente, va a salir mucha cosa basura que va a empobrecer más bien las mentes porque la gente no va a tener la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Están de acuerdo? Sí. No sé qué. Y dijo como una cantidad de preceptos y dice, bueno, muchachos, les quiero decir algo. Esto es lo que dijo la gente cuando salió la imprenta. O sea, Okey, estos son argumentos, o sea, que lo dicen ahora con la inteligencia artificial, pero lo claro. van a decir cada vez que salga un avance tecnológico. Y tendremos que buscarle la vuelta a aprovechar eso y Correcto. a involucrar eso en los métodos y en la manera de hacer las cosas. Y a educarnos para Em, filtrar bien la vaina. ¿Qué te digo? Ahí, okey, te puedes quejar mucho de la inteligencia artificial, digamos, desde las editoriales, pero yo tengo años ya, años, muchos años, en los que yo me volví un poco descreído de los prefacios. Tú agarras un libro de las grandes casas editoriales, las editoriales más grandes que hay en la lengua Sí, castellana, y lees el prefacio y dices: "Joder, este es William Faulkner, este chamo nuevo, claro. o esta es, Clarice Lispector, Marguerite Yourcenar", ¿sabes? Esto es una genia que, ¿cómo es posible que yo no me he leído este libro hasta ahora? Claro. ¿Qué bolas tengo yo? Compro el libro y cuando empiezo a leerlo, el libro es una tremenda cagada. O al menos no responde a la invitación o a lo que sugiere ese prefacio. Y Claro. salen un montón de citas. Fascinante, lo mejor que se ha escrito en los últimos 25 años. New York Times. Cautivador, lo más excitante que ha tenido la literatura desde, qué sé yo, desde, no sé, José Donoso. Y sale abajo El Mercurio de Chile. Y entonces salen todas las citas y el libro es una cagada. Entonces me están engañando. Y entonces, bueno, nada, uno se vuelve un buscador mucho más, Claro. sí, más exquisito, más Acucioso. selectivo, más acucioso, porque la lectura tiene eso, tú empiezas siendo un lector muy inocente, Sí, muy, muy claro. inocente, y te vas enterando por títulos, carátulas, autores, temas, prefacios engañosos, editoriales, cuáles son los libros que probablemente a ti te van a gustar, o te van a cautivar, o te van a Claro, impresionar. y en ese crecimiento hay un orgullo. Hay un O sea, orgullo tú en creces como lector y hay un orgullo ahí, y también ves a otros lectores, gente un poco más joven que uno, que vienen ahí y tú dices: andando "Ah, el camino. tú todavía estás por ahí". Eso Sí, tiene su es como sí, sí, sí. como siempre pongo el ejemplo de las artes marciales, o sea, hay que trabajar para ganarse esa correa, ese cinturón amarillo, rojo, negro, el que sea.
Y Em, en el camino, ojo, también uno puede decidir quedarse un rato en una parte del camino sabiendo que no estás creciendo un coño, pero te quedas en esa parte del camino. Y no, luego tienes amigos como Gerardo que te juzgan horrible, pero ya alcanzaste una edad en el que el desprejuicio, o sea, ya te vale. no, mira, al final, en realidad es como pasa con los vinos, que yo escuché decir a Miro Poppi, que él es un gran sibarita y conocedor de vinos y del mundo gastronómico, que él dice que el mejor vino, yo me compré un librito para aprender de vinos hace muchos años, como For Dummies, o me lo compré o me lo regaló mi amiga Mariela, creo, porque estábamos los dos en esa onda de leer libros, de tomar vino. Y él dice que el mejor vino es el vino que te gusta a ti, el que te sabe mejor, el que te agrada, el que agrada a tu paladar, el que cautiva a tu paladar, ese es el mejor vino. No es el vino que dice la guía gastronómica de la vitivinícola de, no sé, Periquito y los Palotes de La Rioja. No, es el que te gusta a ti. Claro, Con los libros pasa igual. Tú lees sobre el tema que a ti te interesa leer, claro. ¿no? Por ejemplo, en Venezuela yo recuerdo gente que no ha leído nunca y probablemente no volverá a leer. Se leyó Claro. Sangre en el Diván, el libro sobre este Ujú. personaje que fue rector de la central, que abusaba de, o sea, una historia terrible, escabrosa, que me Edmundo dijo Chirino Edmundo Chirino, escrito por y Bellice periodista Pacheco. Ibellice Pacheco. Em, Eso me dijo a mí, la gente es muy sádica en Venezuela. El venezolano es un lector muy sádico. Sí, es Te lo verdad. juro, gente que yo conozco, todos leyéndose el libro. Sí, 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 es No verdad. se han Bueno, leído yo no sé. ni Cien años de soledad. No se han No, leído por ni Que Dios. sean muertas, pero se leyeron esa vaina. Y yo Sí, sí, en sí. su momento lo juzgué, pero bueno, cada quien lee lo que le interesa, lo que le gusta leer. Pero sí es verdad, en Maracaibo pasaba, era, o sea, se estudió. Es habitual, sabes que Sucesos está en la última página del periódico. Se Sí, sí, estudió claro. que el maracucho generalmente voltea el periódico y comienza por Sucesos y abre el periódico No, al revés. a ver, es una tendencia de la prensa regional, en general. Bueno, fíjate. En general, porque en en Cumaná estaba siglo XXI, estaba región, estaba provincia, todas tenían un muerto ensangrentado en la parte de atrás. En la última página. Sí, sí. Pero el tema es lo cultural de leerlo al revés, o sea, de empezar por los Sí, muerticos. sería interesante ver dónde empezó esa tendencia. Eso debe ser de Sí, tabloides ingleses o estadounidenses, tú sabes que todo eso viene de por ahí. Y lo yes. adaptaron los periódicos regionales. Lo que pasa es que el Maracaibo merece mención porque es un periódico muy leído. Era un periódico Sí, muy importante. el panorama. Por allá yo creo que Región era el periódico más importante en Cumaná. Era el más, que circulaba más. Pero Panorama era muy importante también. Por cierto, descubrí un dato. Vamos a cerrar este episodio con un dato maracucho. Okey. Trivia. ¿Cuál fue la primera banda de rock 100% femenina de Venezuela? Una banda formada en Maracaibo Ya va. que se llamaba, ahora tengo miedo de decir el nombre mal, es que eso lo leí hoy. Se llamaba Las Aves Tronadoras. No llegué, Las Aves Tronadoras, mediados de los años 60, Maracaibo, estado Zulia. no llegué. Y una de las integrantes es una mujer que se llamaba Wendy Atkinson, algo así, o Hopkinson, hija de ¿Ve? estadounidenses. Pero eran 4 tipas tocando rock and roll. No Fíjate. sé si dejaron registro em, grabado, pero estoy en el proceso. Solo supe de eso hoy. Muy Y bien. dije: ¿Y eso va a constar en un libro tuyo algún día? "Sí, seguramente, Ah, bueno, seguramente". datazo, datazo. Sí, bueno, mira, tuvimos all over, no hablamos de lo que íbamos a hablar, nos fuimos por memory No, pero lane. hablamos de San Jordi y del Sí, libro no, San Jordi, vamos con y de los todo. regalos. Aquí en vivo todavía, te pregunto,
¿quién es el dragón y quién es la princesa en este podcast? Creo, ya va, pero ¿a qué viene esta pregunta? ¿De dónde viene esto? Si ¿Qué juego estoy tuviéramos que jugando? hacer, no ningún juego, lo podés ¿Qué estoy poniendo en interpretar. riesgo? O sea, puede ser, pensarlo, tanto para el thumbnail de este episodio, que no sé cómo habrá quedado, hasta, por ejemplo, vamos a hacer una obra de teatro. ¿Quién es el dragón? ¿Soy vos? ¿Soy yo? Yo tengo actitudes de dragón. ¿Quién va a ser la princesa? ¿Soy Sí, vos o yo creo soy yo? que a veces el dragón soy yo y tú eres la princesa, y a veces el dragón eres tú y yo soy la princesa. La princesa cáncer, del signo de cáncer. Sí, como cuando uno escribía bonito en el colegio y si te veían la letra bonito, ¡ay! Tiene la letra bonita. La gente sí, o sea, qué pendejada, ¿no? Como El dice mi prejuicio, o amiga. sea, el prejuicio, Claro, la vaina, la homofobia, no, todo junto. yo Nada te más digo porque algo. tiene buenas caligrafías, tenía Pero es buena que caligrafía. eso es todo, eso es si tenías buena caligrafía, si sabéis cortar derecho, si te bañáis bien, o sea, es como, Dios mío, lo que nos tocaba a nosotros a relacionarnos con hombres educados así. Por fortuna estamos en otra época. No, de verdad, Gerardo, de verdad. O Yera, sea, a mí me da sí, risa porque es hay que gente que está como en en el contra del Zulia, feminismo, como no, que las mujeres y tal. Yo, loco, o sea, respira un poco. Estamos hablando de cosas mucho más sutiles que te liberan a ti también, porque hay gente, por sí. ejemplo, hay tipos que toda la vida han querido pintarse las uñitas, como Dave Grohl o como quien sea, y hay algo que no han determinado que los frena, es la educación machista, amigo. No, Si tú te liberas de eso, ganamos todos. mi amigo Luis Martínez, que acaba de él acaba de lanzar un disco y el disco no está todavía, pero él lo lanzó. Un ¿Cómo concierto en así? directo, un Ah, concierto en bueno, ok, Madrid. ok, Y tú ok. sabes la historia de los músicos, que los músicos siempre están grabando un disco que no ha salido. Siempre, Ujú. siempre. Y ahí está Sí, el peo de que, el productor está muy ocupado y la el ingeniero mezcla. el ingeniero de mezcla se mudó de país, y entonces están Ajá. esperando que él llegue y se establezca para hacer la mezcla. Y después está el del mastering, historias de Claro. esas. Yo podría Y escribir un se libro sobre eso, supone, claro, y se supone que sobre para el lanzamiento ya íbamos a tener algunos discos ahí, o sea, unos viniles que se iban a mandar ajá, a pero hacer, pero entonces no. no, pero no podíamos cambiar la fecha del lanzamiento. Ajá, sí, yo sé. Ya habían cuadrado con el teatro, los músicos, la vaina, Sí, sí, ya sí. está. Bueno, hay Estoy 3 clara. singles, pero mi amigo Luis Martínez, él se pinta de negro y tal las uñas desde hace un Ujú. tiempo, y fue como una liberación que él tuvo porque él nunca lo había Claro, hecho, ¿entiendes? Y ahorita él se pinta claro. y le luce muchísimo para su pinta de performer, pues. Sí, y qué alivio que ya no pasa nada, te quisiste pintar la uña, ¿me entendéis? Y Dios mío, yo, o sea, lo que te hace crecer a ti como hombre, que tú sepas pintarte una uñita sin salirte de la cutícula, eso te da habilidades, o sea, Y era que yo, que que yo escribiese poesía. O sea, ujú, o era pobrecito, un intento de poesía, lo que la debiste parecía pasar tan poesía. mal, qué fastidio. Sí. Yo me acuerdo una vez yo escribí un cuento en la universidad, en la materia de humanidades, y el cuento empezaba, eh, un estilo medio barroco, Ok, porque era lo que yo estaba tratando de mostrarle al profesor, que yo escribía bien, y era un estilo exagerado, así, exageradamente barroco, como del siglo XIX. Y hubo un chamo que lo agarró. Eso era cuando yo estudiaba ingeniería. Y agarró el cuento y leyó el primer párrafo y me dijo: "Ay, mira cómo escribe este". Él yo le tengo, pareció eso un acto gay, a él le pareció que eso era gay, claro, claro. que era probablemente un párrafo que estaba escrito correctamente. Claro, claro, es que yo sé, por es que Tenía yo lucho tenía contra eso, o sea, algún adjetivo así pretencioso, que me hacía ver culto, ¿entiendes? Eso era lo que claro, tenía pero te mucho dio la él. gana, o sea, te Porque dio la me dio la gana. gana hacerlo, porque yo lo sabía. Como la gente que te criticaban, esto también lo recuerdo en la universidad, si tú sabías más tonalidades de rojo. O sea, si tú sabías decir que había un rojo sangre, Azafrán, vino tinto. un rojo, escarlata, si Ajá. tú sabías varias tonalidades de rojo, ¡ay! ¿Sabes?
Y Bueno, yo resulta te que voy a eso es decir una cosa algo. de escritor, eso es la riqueza del vocabulario, Claro, darle claro, nombre te a voy a esos decir distintos algo. rojos. Te voy a decir algo, te lo voy a decir. No puedo negar que a mí gente del medio me llegó a decir, ay, yo pensaba que él era marico. ¿Quién, yo? Sí. Coño. Bueno. Y yo, no, vale, está casado, tiene su chamo. Ah, pero por el podcast. No, antes. Ah, antes del podcast. Antes. Bueno, Sí sucedió lamento defraudarlos. con mi heterosexualidad. Sí, sí, tan plana y tan simple. Pero bueno, sí, eso es lo que pasa cuando uno habla, usa muchas Cuando te palabras atreves a tener una sensibilidad por por fuera algún de esas tema. estructuras, Sí, ¿cómo se llama? Caprichosas, porque no tienen ni pies ni cabeza. Yo de verdad, y por fortuna, o sea, el cambio ha alcanzado incluso a quienes nos criaron con eso y tenemos ahorita 40 plus. O sea, hay unos que no, hay unos que ya quedaron así, en esa configuración. Pero yo estoy muy contenta por los 40 plus que sí ya se han liberado un poco, que se flexibiliza, que llenan las jarras, que pintan sin salirse de la línea, porque ganamos todos, o sea, ganamos todos. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con que te den el mismo posparto que a tu mujer, y tiene que ver con eso también. Lo que pasa es que claro. uno no puede decir feminismo sin que te quieran cachetear. Bueno, que el 50-50, que... Pero bueno, de eso hablamos otro día. Bueno, vale. Eso es tema de otro episodio. Sí. Que a lo mejor ni me quiero meter, pero bueno, No, eso, sí. esto, Pero bueno, no sigan eso está en mi consejos de corazón nadie, también. ¿ves? Ahí, por ejemplo, ahí aplica, no sigan consejos de nadie. Te iba a Eso pedir no que me está. aconsejaras unos libros, pero mejor no. Me Unos recomendaras libros. unos libros. No, el de Mira, Mirta lo tengo pendiente. Y Ocio Cabrices recomendó otro que lo empecé a leer también. Está muy entretenido. sí, bueno, luego me lo Crema comentas. Paraíso, creo que se llama. Está chévere. Ese yo lo tengo pendiente. Está También chévere lo porque justamente inicia con una persona que tiene un papá con un montón de libros, pero él le tiene aversión al papá. Y entonces es como ese poco de chécheres ahí que huelen a hongos y que no sé, o sea, como una visión que no tiene ningún lector sobre los libros, me pareció muy interesante. Pero bueno, sí, ya, no sigan consejos de nadie, estamos pasados de la Bueno, cuenta. mira, Memory Lane, San Jordi, Día del Libro, los quiero mucho. recientemente me leí un libro de un autor argentino que cada vez me gusta más, que se llama Pedro Mairal. Pedro Y Mairal es lo su, máximo. y su libro más reciente se llama Los Nuevos. Ujú. Y está buenísimo. A mí me gusta mucho ese autor. Me divierte mucho. Es un autor muy divertido también. Muy light. Muy Lo puedes profundidad. leer así con ligereza. Sí, pero si te detienes, te das cuenta de Sí, que te está claro. dando una cucharada pesada también. Pero tú la sientes como, bueno, nada, como algo liviano. Yo he leído cositas de Pedro A mí Mairal. me gusta mucho Pedro Mairal. Ahora me vino a la mente ese. Pero Muy bueno, bien. compartan el episodio, comenten. Este episodio va para comentar muchas cosas distintas. Pero bueno, likes. ¿Qué me falta? Ya, yo Regalen creo que... rositas y libros. O regalen rositas y gift card para que la persona se compre un libro. Y si no quieren comprar los libros míos, buscan una persona que le guste leer y cómprenselo de regalo. ¿No crees tú, Les dejamos Yera? los enlaces aquí abajo. Dejamos los enlaces de los libros de Gerardo aquí abajo. Mira, el más reciente es con Edo Sanabria y se llama Al Norte del Sur. Y es un Ujú. libro sobre la música pop de los 80, venezolana, es divertidísimo. Ahí está. Tenemos un episodio de eso, lo dejamos en la descripción también. O a lo mejor por aquí en las Llévatelo. pantallitas esas que salen en Eso, YouTube. eso. Chao, muchachos. Bye Chao. bye.